El rugido fue ensordecedor, un trueno que partió el cielo en dos sobre la ciudad de Hiroshima. Las ventanas estallaron en pedazos y un viento abrasador barrió las calles como si un gigante invisible hubiera inhalado y soplado su aliento ardiente sobre la tierra. Un instante de silencio sobrenatural siguió a la explosión, como si el mundo contuviera su aliento, y entonces el infierno se desató. El calor era tan intenso que el aire mismo parecía estar en llamas, y en el horizonte, una nube en forma de hongo se alzaba como una monstruosa flor de fuego, creciendo con una velocidad escalofriante. La gente corría en todas direcciones, gritando con voces desgarradoras, con la piel cayendo en jirones humeantes de sus cuerpos. Era un espectáculo tan aterrador que pocos podían mirarlo sin sentir que el fin del mundo había llegado. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder en el tiempo, a una época de guerra y desesperación. En el año 1945, el conflicto más devastador que la humanidad había conocido, la Segunda Guerra Mundial, estaba llegando a su fin. Los aliados habían logrado vencer a la Alemania nazi, pero Japón se mantenía firme, resistiendo con una tenacidad feroz, mientras las bombas caían como una lluvia mortal sobre sus ciudades. Era una nación en ruinas, pero su espíritu de lucha no se había quebrado, alimentado por siglos de honor y tradición. Entre las filas de los soldados aliados se encontraba el general Leslie Groves, un hombre conocido por su tenacidad y visión estratégica. Alto y robusto, con un semblante siempre severo, Groves había sido designado para liderar uno de los proyectos más secretos y ambiciosos de la historia militar, el Proyecto Manhattan. Su misión era clara, pero aterradora: desarrollar una bomba que pudiera cambiar el curso de la guerra y forzar a Japón a rendirse incondicionalmente. A su lado estaba el científico J. Robert Oppenheimer, un genio de mente inquieta, sus ojos brillantes siempre en busca de respuestas en el vasto entramado del universo. Juntos formarían una alianza que marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad. Durante meses trabajaron en silencio, en instalaciones escondidas en las profundidades del desierto de Nuevo México, rodeados de vallas de alambre de púas y guardias armados. Cada día traían nuevos desafíos, nuevas ecuaciones que resolver y obstáculos que superar. El sonido constante de máquinas zumbando llenaba el aire, mientras las notas de cálculo se acumulaban en pilas. Pero lo que pocos sabían era que, en secreto, Oppenheimer empezaba a sentir el peso de lo que estaban a punto de desatar. «Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos», murmuraba para sí mismo en momentos de soledad, consciente de la magnitud de su creación y de las sombras que se cernían sobre su conciencia. El 16 de julio de 1945, en el remoto desierto de Alamogordo, fue el día que la primera bomba atómica, denominada Trinity, se detonó como prueba. El cielo se iluminó con una intensidad cegadora que casi parecía rivalizar con el mismo sol, mientras una columna de fuego ascendía como un árbol infernal hacia el firmamento. Los científicos observaban a lo lejos, sus rostros bañados en la luz sobrenatural, asombrados ante su propia creación. Fue un éxito rotundo, pero también una advertencia escalofriante de lo que estaba por venir. Pocos días después, el presidente Harry Truman tomó la decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Con el fin de evitar una invasión terrestre que podría costar cientos de miles de vidas aliadas y japonesas, autorizó el uso de la bomba atómica contra Japón. Mientras tanto, los ciudadanos de Hiroshima vivían su vida cotidiana, ignorantes de la sombra que se cernía sobre ellos. El mercado estaba lleno de olores, el aroma del pescado fresco, el dulce perfume de los melones maduros, el humo de los fuegos donde se cocinaba el arroz. Niños jugando en las calles, ancianos conversando bajo la sombra de los árboles. Era un día cualquiera,
bajo un cielo que pronto cambiaría para siempre. El 6 de agosto de 1945, al amanecer, un avión B-29 llamado Enola Gay surcó el cielo, llevando una carga que determinaría el destino de miles. El piloto, el coronel Paul Tibbets, sabía la importancia de su misión, aunque no podía prever la magnitud real de las consecuencias. Dentro del avión, el silencio era tangible, roto solo por el zumbido de los motores y el esporádico crujir del fuselaje. Cuando liberó la bomba, llamada Little Boy, sobre Hiroshima, sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que en ese momento estaba cambiando el curso de la historia. La explosión fue devastadora. En un instante, la ciudad se transformó en un campo de ruinas humeantes. La onda expansiva arrasó todo a su paso, destruyendo edificios, derribando puentes, dejando un paisaje de desolación y muerte. Los relatos de supervivientes hablaban de sombras grabadas en las paredes, de cuerpos carbonizados, del olor a carne quemada que impregnaba el aire. Una fragancia de horror imposible de olvidar. Pero lo que nadie sabía era que esto era solo el principio. 3 días después, el 9 de agosto, una segunda bomba, conocida como Fat Man, fue lanzada sobre Nagasaki. La ciudad, famosa por su belleza y rica historia, se convirtió en un escenario de horror y desolación. Las explosiones no solo destruyeron las estructuras físicas, sino que también desgarraron el tejido mismo de la sociedad japonesa, sumiendo a la nación en una tristeza insondable. Fue entonces cuando el emperador Hirohito, enfrentado a la realidad abrumadora de la destrucción y al sufrimiento indecible de su pueblo, tomó la decisión más difícil de su vida. En privado, confió a sus consejeros más cercanos que el deshonor de la rendición era preferible a la extinción total de su gente. El 15 de agosto de 1945 anunció por radio la rendición incondicional de Japón. Por primera vez, la voz del emperador llegó a los oídos de sus súbditos, una mezcla de dignidad y desesperación resonando en sus palabras. Los ciudadanos escucharon en un silencio conmocionado, muchos de ellos llorando abiertamente, comprendiendo el fin de una era. La guerra había terminado, pero el precio pagado fue espantoso. En los meses que siguieron, las historias de los sobrevivientes salieron a la luz, relatos de valentía y pérdida inimaginable. Los efectos de la radiación comenzaron a manifestarse. Enfermedades misteriosas y muertes repentinas se volvieron comunes. Los médicos, desbordados y confundidos, apenas podían hacer nada más que consolar y registrar los efectos devastadores de una tecnología que aún no comprendían plenamente. El mundo había entrado en una nueva era, una en la que la amenaza de la aniquilación nuclear pendía sobre la humanidad como una espada de Damocles. Mientras tanto, en las sombras de la historia, Oppenheimer y Groves reflexionaban sobre lo que habían desatado. Lo que había comenzado como un esfuerzo para terminar una guerra se había convertido en un dilema moral de proporciones colosales. Ahora todos somos hijos de Dios, dijo Oppenheimer en una reunión con sus científicos, sus palabras cargadas de arrepentimiento y resignación. La sala se mantuvo en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, considerando el peso de la responsabilidad que ahora les pertenecía. El legado de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki fue más que la devastación física. Fue un recordatorio de la increíble capacidad de creación y destrucción del ser humano, una lección aprendida a un costo incalculable. Las ciudades se reconstruyeron con el tiempo, pero las cicatrices permanecieron, tanto las visibles como las invisibles. Cuando los sobrevivientes, conocidos como Hibakusha, compartieron sus historias, el mundo escuchó atónito, conmovido por el testimonio de su resiliencia y humanidad. Hoy, Hiroshima y Nagasaki son símbolos de paz y resiliencia. Cada año, las campanas suenan en memoria de las víctimas,
Y el mundo recuerda el día en que las bombas atómicas cambiaron para siempre la faz de nuestra historia. Un recordatorio de que, aunque el poder destructivo yace en nuestras manos, también tenemos la responsabilidad de asegurar que nunca más se repita tal tragedia. Y mientras el mundo avanza, la sombra de aquel hongo atómico sigue presente, un testimonio de las elecciones que hacemos como civilización. Porque lo que pasó aquel fatídico agosto resonará a lo largo de las generaciones. Una advertencia y una esperanza de que, aun en las horas más oscuras, el espíritu humano puede encontrar una forma de reconciliación y paz. En las ruinas de lo que una vez fue, surgió el compromiso de forjar un futuro en el que tales horrores nunca volvieran a suceder. Un pacto silencioso entre las naciones que miraron al abismo y decidieron